Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio de tiro horizontal, ¿vale? Entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es que es como un ejercicio de tiro parabólico, pero más fácil, ¿vale? No es que tenga otra física, es la misma física, ¿vale? Pero ¿por qué se llama tiro horizontal? Vamos a ver cómo dice este problema. Dice, una avioneta vuela a 360 kilómetros por hora por el cielo, ¿vale? A 2000 metros sobre el suelo. O sea que esto va a ser 2000, ¿vale? Dice, ¿a qué distancia en horizontal ha de soltar una ayuda humanitaria para que caiga en su destino? Bueno, a nadie se le escapa que si suelta aquí la ayuda humanitaria y el destino donde quería que cayese fuese aquí, pues no va a hacer así, ¿no? Esto va a desplazarse, porque proviene de un avión que se está moviendo, ¿vale? Y entonces va a tener que tirarlo antes de llegar al blanco, esta es la distancia que me están preguntando, cuanto antes, ¿vale? Para que caiga aquí, que es donde quiero. Bueno, pues vamos a ver cómo es este problema, hasta dónde sabemos ya por tiro parabólico y en qué se diferencia por llamarse tiro horizontal. Bueno, está lleno de detallitos, vamos a ver. Lo primero, me dan la velocidad de la avioneta, ¿vale? 360 kilómetros por hora, una velocidad razonable. Entonces lo primero lo vamos a pasar a metros por segundo, ¿vale? 360 kilómetros por hora, ya sabemos que una hora son 3600 segundos y un kilómetro son 1000 metros, pues al final es dividir entre 3,6, ¿no? Si divido esto entre 3,6 me queda 100 metros por segundo. Bueno, a ver, entonces esta avioneta va a 100 metros por segundo. Lo primero que me tengo que dar cuenta es que esta carga humanitaria iba dentro del avión, ¿vale? A partir del momento en que se abren las compuertas y sale, ya no va a depender del avión, ¿vale? Solo va a depender de la gravedad, ¿vale? Pero justo cuando la sueltan, me tengo que dar cuenta de que tiene la misma velocidad en horizontal que tenía el avión. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que esta carga humanitaria, como el avión se movía V0, también es V0. Al empezar, luego vamos a ver qué pasa según pasa el tiempo. Eso es por ese mismo motivo, si yo me tiro de un coche, como en las películas, con el coche en movimiento, no me salgo del coche y me quedo de pie al lado, salgo dando vueltas, rodando, porque en ese momento que me tiro del coche, voy a la velocidad que iba el coche. Otra cosa es que luego me empieza a frenar, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo, cuando se suelta la carga humanitaria, esta carga humanitaria en ese momento tiene la misma velocidad que el avión, es decir, va hacia allá. Por eso va a hacer una parábola, ¿vale? Y no tiene caída libre. Bueno, pues ya tenemos un dato. ¿Por qué estos problemas se llaman de tiro horizontal? Pues porque esta velocidad es horizontal. Hasta ahora no nos había pasado. Fíjate que esa velocidad inicial no tiene un ángulo como antes, bien para arriba, bien para abajo. Si fuera para abajo, como saca un tenista, pues la componente I sería negativa, la inicial, sería hacia abajo, ¿vale? No es el caso, es horizontal. ¿Eso qué hacen las ecuaciones? Pues hacerlas más sencillas, simplemente. Fíjate, ¿cuál es el ángulo? El ángulo con respecto al suelo, el alfa ahora, es 0 grados. Fíjate, el alfa es 0 grados. Antes el lanzamiento era así y este era alfa, ¿vale? O si fuera el lanzamiento hacia abajo, como el caso de un tenista, pues el alfa sería este, ¿vale? Ahora el alfa es 0. ¿Eso hace que sea más fácil o más difícil? Vamos a verlo, mucho más fácil. Fíjate, en el eje X. En el eje X va a tener, como ya sabéis, un MRU. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en el eje X va a ser constante, porque ahí no hay aceleración. Donde hay aceleración es en el eje Y. Entonces, como va a ser constante, tiene MRU, ¿cuál va a ser? Pues la que tuviera al principio. ¿Y cuál tenía al principio? Fíjate, V0. Toda la velocidad era en el eje X, no había nada en el eje Y. Alguien dirá, no lo entiendo. Bueno, pues pon lo de siempre, pon V0 coseno de alfa. Fíjate, como alfa es 0, coseno de 0, 1, V0. No hace falta poner esto, porque te das cuenta que toda la velocidad inicial está en el eje X. ¿Vale? Toda está en el eje X, no tiene componente Y en un tiro horizontal. La componente Y es 0. Bueno, conclusión. En el eje X siempre va a ir a 100 metros por segundo. Es decir, cuando vaya por aquí la carga humanitaria, esto seguirá teniendo una velocidad horizontal de 100 metros por segundo, la misma que aquí. Y cuando vaya por aquí la carga humanitaria,
esto seguirá teniendo una velocidad de 100 metros por segundo hacia allá. ¿Vale? Siempre, siempre es 100 metros por segundo hacia allá. La que tenía al principio la mantiene, porque en ese eje tiene MRU. ¿Vale? Y fíjate, entonces ¿eso qué significa? Que cuando va por aquí la carga humanitaria, fíjate por dónde va el avión. El avión iría ahí, y cuando va por aquí la carga humanitaria, el avión iría por ahí, porque también se mueve con V0. ¿Eso qué significa? Que el piloto del avión o cualquier persona no vería esa parábola, vería la carga siempre debajo. O sea, el que va en el avión vería una caída libre. Realmente por eso cuando hay imágenes desde el avión parece que cae en vertical la carga, pero es porque tú te vas moviendo a la misma velocidad hacia acá que la carga. Entonces parece una caída libre, pero si tú lo miras desde fuera es una parábola. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Muy bien, pues entonces, preguntémonos ahora, ¿y cuál es la X? ¿Qué es la X? Atención, he cogido ya mis ejes X e Y. X sería esto. Cuando está aquí, 0. Cuando está aquí, esta coordenada. Cuando está aquí, esta coordenada. ¿Cuál es la coordenada X? Yo ya sé que se mueve con MRU, la coordenada X. Es decir, se mueve a velocidad constante. Pues será velocidad en el eje X por t. ¿Pero cuál es la velocidad en el eje X? Siempre sube 0 por t. ¿Y cuánto sube 0? 100. 100t. Fíjate, en t igual a 0 está aquí. En t igual a 1 habrá recorrido 100 metros. En t igual a 2, 200 metros. En t igual a 3, 300 metros. Eso es lo que estamos diciendo. Vale, ¿y en el eje Y qué pasa? Vamos a ver. Pues en el eje Y no. En el eje Y fíjate que está afectada por la gravedad. Entonces tiene un MRUA. Cuando está aquí, justo en el momento de soltarlo, ya le empieza a afectar la gravedad. Cuando iba en el avión, iba pegado al avión y no caía. Pero ahora ya que está en el aire, sí. Y cuando va por aquí, siempre la gravedad, siempre va a haber una G hacia abajo, siempre. Siempre va a haber la misma G hacia abajo. La G siempre negativa, nunca positiva. ¿Vale? Pues vamos a poner las ecuaciones. Venga, ¿cuál es la velocidad en el eje Y? Pues fíjate lo que va pasando. ¿Qué pasa al empezar? Al empezar, ¿cuál es la V0I? Esto sería, como si dijéramos, V0I, como ya sabemos, menos G por T. ¿Vale? Pero V0I, ¿qué es? V0 seno de alfa. ¿Vale? Menos G por T. ¿Pero cuánto vale alfa? Alfa vale 0. Seno de 0, 0. V0 por 0, 0. Pero no hace falta que ponga yo esto, ya lo sé. Fíjate. Si V0 empieza siendo hacia allá, no como antes que tenía un ángulo y tenía uno V0i, ahora no tiene V0i. La componente I inicial de esta velocidad es 0, porque toda ella está en el eje X. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto es 0. Esta ecuación, fíjate a qué se traduce. Menos 9,8t, fíjate qué fácil. Cuando no era tiro horizontal, aquí había la velocidad inicial en el eje Y delante, ahora no, ahora esto es 0. Todo esto es 0. ¿Se entiende? Vale, ¿y qué es ahora la Y? La Y es la altura. Es decir, ¿cuál es la coordenada Y? Cuando está por aquí la carga, esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. Cuando está por aquí la carga, X, Y. Fíjate que ahora parte de altura máxima. Estoy cogiendo un trocito de parábola, el trozo de la derecha, digamos, de una parábola así. ¿Vale? Entonces nunca estuvo más alto que al principio. Lo vamos a ver en la ecuación. Fíjate. Pongamos la ecuación estándar. Es I sub 0 más V0i, pero que es V0i, V0 seno de alfa, más, ya pongo el menos, un medio de gt cuadrado. Esa es la ecuación que yo ya me sé. ¿Vale? Pero ¿cuánto vale esto? Fíjate, esto es la velocidad inicial en el eje Y. V0i t, perdón, aquí falta una t. V0i por t, esta t va fuera. ¿Vale? Pero como esto es 0, pues todo este término se me anula. Fíjate, todo es mucho más fácil. ¿Y qué es I0? Pues normalmente hasta ahora la I0 era 0, porque las cosas partían del suelo, pero ahora no parte del suelo, parte de aquí. Esto es lo que me dan el dato en el enunciado, que son 2000 metros de altura. Me dice, el avión vuela a 2000 metros de altura. Esa es la I0, 2000. Y ahora sustituyo aquí 9,8 y me queda menos 4,9 t cuadrado. Fíjate, vamos a mirar la ecuación un momento, fíjate. ¿A qué altura está la carga humanitaria a medida que el tiempo pase? A esta. Tú fíjate que según va sumando el tiempo, según va avanzando el tiempo, le va restando al 2000. Por eso en t igual a 0 es cuando más i tiene, que es 2000. Más i que en t igual a 0 no va a tener nunca. Fíjate, ¿ves? Se ve aquí todo. Siempre va a ser menos que 2000. Bueno, pues aquí tengo las ecuaciones de mi problema. Entonces fíjate que en tiro horizontal todo es mucho más fácil. Fíjate, ¿qué características propias tiene el tiro horizontal? Que la Vx
al ser el coseno, al ser alfa 0, porque toda la v0 es horizontal, pues la vx siempre va a ser la v0, toda ella, 100, no una parte de ella como otras veces. Y en cambio la vi en la velocidad inicial en el eje y va a ser 0, con lo cual esta parte nunca la voy a tener ni aquí ni aquí. Entonces todo es mucho más fácil. Bueno, pues ahora resolvamos nuestro problema una vez que tenemos las ecuaciones. Dice, ¿a qué distancia en horizontal ha de soltar una ayuda humanitaria? Es decir, esto, para que caiga en su destino. Me está preguntando eso. Pues fíjate, me están preguntando, ¿cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X cuando la Y vale 0? Eso es lo que me están preguntando. Fíjate, a ver si te das cuenta. ¿Cuánto vale la I de la carga humanitaria aquí? 2000. ¿Y cuando va por aquí? Pues yo qué sé, 1600. ¿Y cuando va por aquí? 1000. ¿Y cuando va por aquí? 900. ¿Y cuando va por aquí? 800. Cuando va por aquí? 700. ¿Y cuando va por aquí? 600. Estoy viendo la I. Me pregunto, ¿cuándo la I de la carga humanitaria es 0? Pues cuando sea 0, quiero saber yo la X. ¿Qué es esto? Con lo cual, ¿cuál es mi dato? Me pregunto yo, ¿cuándo la I es 0? Eso es lo que me pregunto. Pues me voy a la ecuación de la I, fíjate, 2000 menos 4,9 t cuadrado y despejo el tiempo. Fíjate qué fácil. Paso esto, es raíz cuadrada de menos 2000 entre menos 4,9. Menos entre menos más, hago la raíz y si haces esa raíz te queda... ¿Cuánto te queda? Pues venga, vamos a hacerlo. Pues si haces esa cuenta te queda 20,2 segundos. Bueno, realmente te queda más menos 20, fíjate matemáticamente. Lo que pasa es que no vale la negativa, ¿no? No existe tiempo negativo. Entonces lo que estamos cogiendo es la positiva. Pero podríamos pensar, fíjate, ¿por qué la ecuación te da menos 20,2 también como solución? A ver, intenta pensar qué te está diciendo esta solución negativa, que a mí no me vale. Pero ¿qué te está diciendo? A ver si lo ves. Fíjate, te está diciendo que efectivamente 20 segundos después la I es 0. Aquí no es 0, es 2000. Pero 20 segundos después la I es 0. Eso es la solución positiva. ¿Vale? Esto es tiempo que tarda en caer. Tiempo que tarda en caer. Pero, ¿qué significa la negativa? Pues te está diciendo que hace 20 segundos, vamos a ir aquí, hace 20 segundos también tenía I 0. Eso es lo que te está diciendo, la solución negativa. Claro, pero ahora solo estamos cogiendo este trozo de parábola. Pero bueno, como esta parábola, la ecuación de esta parábola rige tanto este trozo como el anterior. Entonces te está diciendo que hace 20 segundos también tenía I 0. Fíjate que lista es la solución, la ecuación. Pero a nosotros no nos interesa ese dato. Nos interesa este. Como estamos en altura máxima, sabemos que tardaba el mismo tiempo en llegar hasta aquí que en caer. Bueno, pues que ya eso no me lo han preguntado, pero lo necesito. ¿Qué tiempo tarda en hacer esto? Y ahora la pregunta es, en todo ese tiempo, ¿cuánto ha recorrido en el eje X? Esa es la pregunta. Me preguntan, ¿cuál es la X cuando t es igual a 20,2? Es decir, cuando han pasado 20 segundos, ¿cuánto ha recorrido en el eje X? Me voy a su ecuación, que es 100 por t. Fíjate, 100 por t. 100 por 20,2 segundos. Vale. Uno, otro. Y me queda 2020 metros. Fíjate qué bonito. Aquí está la respuesta. Me está diciendo esto, que cuando queden 2 kilómetros y voy a esta velocidad y estoy a esta altura, 2 kilómetros con 20 metros antes de llegar al pueblo donde quiero esta distancia, acabo de hallar todo esto. El alcance máximo. Esto es lo que acabo de hallar. Cuando queden 2 kilómetros y 20 metros, entonces tengo que soltarla. Y entonces caerá aquí. Si lo suelto antes de 20 kilómetros, caerá aquí. Y si digo, ahí va, ¿qué me paso?
¿Lo suelto? Pues caerá en el pueblo de al lado. ¿Vale? Tengo que soltarlo justo esa distancia antes. Bueno, pues un problemita de tiro horizontal. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya que estamos, podríamos decir, por ejemplo, fíjate, venga, vamos a hacernos otra pregunta, ya que hacemos una preguntita más. Por ejemplo, venga, ¿qué velocidad? Otra pregunta. Venga, ¿qué velocidad? ¿Qué velocidad tendrá la carga humanitaria al caer? La ayuda humanitaria al caer. Pues fíjate, si aquí tiene esta velocidad, sé que toda esta energía potencial la ha ganado en cinética aquí. Lo puedo resolver por energías también, pero ahora estamos con cinemática. Pues venga, esta velocidad va a tener dos componentes. Componente X y componente Y. Y así practicamos. Venga, la X. Fíjate, te vas a la X y siempre es 100. ¿Vale? Y la Y, ¿cuánto vale la Y? Pues fíjate, empieza siendo 0 al empezar, V0Y es 0, y cada segundo aumenta 9,8 metros por segundo. ¿Pero qué tiempo ha estado cayendo? Fíjate, eso ya lo hemos hallado. 20,2 segundos. Bueno, pues esa es su velocidad. Queda, atención, 100, y aquí me queda menos 198 metros por segundo. Fíjate, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que es negativa. Claro, es que cuando cae, esta sería así muy larga, esta sería un poco más corta, y la regla del paralelogramo te da la velocidad tangente. Vale, pues esta sería la respuesta. Tiene dos componentes. Componente X para allá, positiva. Componente Y para abajo, negativa. La suma de dos, la velocidad total. Y me puedo preguntar, ¿y cuál es esa velocidad total? Y eso es hallar el módulo. Teorema de Pitágoras. 100 al cuadrado más menos 198 al cuadrado. Y eso te da la velocidad total. Bueno, pues si hacemos esa raíz, me queda 221,82 metros segundo a la menos 1. ¿Vale? Fíjate, no olvides que estás en física y que esto es la velocidad, una magnitud vectorial. ¿Qué hallamos en cada caso? Mira, aquí hallamos sus dos componentes. ¿Vale? Aquí hallamos sus dos componentes. La componente X y la componente Y. Eso te dice las coordenadas del vector, puedes saber cómo de inclinado está. Sabes que si fueran iguales sería 45 grados, está más inclinada así la velocidad. Con eso sabes todo, la orientación de la velocidad, dirección y sentido. Y aquí con esto sabes el módulo. Fíjate, 221. Más que aquí. ¿Cuánto era aquí? 100. Aquí ya va 200. Que no te pongas debajo, que te hace pupa.